La inteligencia artificial en la medicina. Salva vidas, problemas, futuro y llamadas a la acción. Imagina un futuro en el que una máquina puede analizar millones de datos médicos en segundos, en el que una imagen de rayos X, un escáner o un código genético es interpretado por un algoritmo que puede salvar una vida. Hoy, ese futuro ya está aquí. La inteligencia artificial, la IA, está transformando la medicina. No está reemplazando al médico, sino reinventando cómo diagnosticamos, cómo tratamos y cómo prevenimos enfermedades. Pero no todo es utopía. Los desafíos, las implicaciones éticas, los errores y la desigualdad también están presentes. Exploraremos cómo la IA está salvando vidas, qué problemas se enfrenta, cuál es su futuro y qué podemos hacer nosotros como sociedad y como individuos. Porque cuando hablamos de salud, hablamos de lo más valioso que tenemos en la vida. El sistema de salud global enfrenta tres grandes retos. 1. La enorme cantidad de datos clínicos que generamos. 2. Los errores humanos, los diagnósticos tardíos y costos crecientes. Y 3. La desigualdad en el acceso al cuidado médico. Cada día se generan terabytes de información médica, imágenes, historiales, genética, señales vitales. Los seres humanos, por brillantes que sean, no pueden procesarlo todo al ritmo que se produce. Aquí es donde la IA entra en juego. Por ejemplo, los sistemas de IA pueden analizar imágenes de resonancias magnéticas, CT, rayos X, mucho más rápido que los humanos, y con una precisión cada vez mayor. También pueden detectar enfermedades emergentes, condiciones raras, predecir riesgos, ayudar en la atención remota donde no hay especialistas. Esto no significa que el médico quede obsoleto. La IA no reemplaza al clínico o lo potencia, pero para que esto funcione, debemos adaptarnos, entrenarnos, construir sistemas seguros y éticos. Entonces, ¿por qué la medicina realmente necesita la IA hoy? Porque nuestros métodos tradicionales no responden al ritmo del siglo XXI. Aplicaciones reales que ya salvan vidas. Vamos al terreno, donde ya está la IA marcando la diferencia. Diagnóstico de imagen médica. En Reino Unido, un software de IA analizó miles de escáneres cerebrales de pacientes con ictus y determinó tanto el daño como el momento de la aparición del ictus, con más precisión que muchos médicos. En Radiologia, la IA ayuda a detectar fracturas que a veces se pasan por alto. En patología digital, algoritmos pueden analizar muestras de tejido y detectar cáncer con niveles de precisión similares o superiores a los especialistas en ciertas tareas. La IA combina datos genéticos, de estilo de vida y clínicos para crear planes de tratamiento personalizados. Por ejemplo, para el cáncer, enfermedades raras o incluso cardiovasculares. Este nivel de individualización permite mejores resultados, menos efectos secundarios, menor gasto y mayor eficiencia. Administración y operaciones clínicas. La IA también se emplea para optimizar los flujos de trabajo hospitalarios en triaje, gestión de citas, predicción de carga en urgencias, asistencia al médico. Esto libera tiempo para que los facultativos se centren en lo humano y en el trato, la decisión, la compasión, descubrimiento de fármacos en investigación. Los medicamentos tradicionales tardan décadas y miles de millones en desarrollarse. Ahora la IA acelera ese proceso, predice interacciones, identifica nuevos compuestos. Un futuro en el que enfermedades que hoy son incurables pueden tener terapia gracias a algoritmos. Estas aplicaciones ya están salvando vidas, pero aún estamos al inicio de la curva. Entonces, ¿qué limita que esto sea masivo y universal? Los problemas, riesgos y desafíos. La IA en medicina suena como un sueño, pero también conlleva riesgos importantes. Aquí los principales: privacidad y datos. Los algoritmos necesitan datos masivos para entrenarse, datos médicos que contienen información sensible. ¿Quién controla esos datos? ¿Quién tiene acceso? ¿Cómo se protegen? Un mal algoritmo, sesgos de datos o falta de representatividad pueden generar resultados erróneos o injustos. Si la IA se entrena con datos de ciertas poblaciones, podría funcionar mal para otras. Por ejemplo, minorías, distintas geografías. Esto puede perpetuar desigualdades. También existe el riesgo del algoritmo de caja negra. No sabemos cómo llegó a cierta conclusión. ¿Quién es responsable si un algoritmo comete un error y el paciente sufre? ¿El doctor, el hospital, el desarrollador del software? La normativa es aún débil. La IA debe complementarse con expertos humanos, no sustituirlos. Un estudio de urgencias con IA mostró que si bien su desempeño fue comparable, seguía siendo necesaria la supervisión humana.
Infraestructura y capacitación. Muchos hospitales no tienen la infraestructura tecnológica, los recursos o el personal capacitado para implementar IA. La brecha entre países desarrollados y en desarrollo puede crecer si no se actúa. Aceptación e integración clínica. Los médicos a veces desconfían de la IA o no saben cómo integrarla en su flujo de trabajo. Cambiar cultura médica lleva tiempo. Si queremos que la IA realmente cambie la medicina para todos, debemos abordar estos problemas con claridad, transparencia y ética. No podemos dejar que la tecnología avance sin un marco humano. ¿Qué nos depara el futuro de la medicina con IA? Mirando hacia adelante, el paisaje médico cambiará radicalmente. Estas son algunas de las tendencias más importantes. Atención proactiva y preventiva. En lugar de esperar a que la enfermedad se manifieste, la IA detectará patrones tempranos, riesgos y señales mínimas para actuar antes. Por ejemplo, IA que analiza historial genético, hábitos de vida para predecir eventos cardíacos. Esto convierte al paciente en protagonista de su salud y al sistema en más eficiente. Medicina en casa y salud digital. Dispositivos de monitoreo wearable conectados a IA, aplicaciones que alertan al paciente, asistentes virtuales que ayudan en el día a día. Esto liberará hospitales, hará que la salud sea más accesible. Cirugías asistidas, realidad aumentada, robótica, sistemas quirúrgicos donde la IA asiste al cirujano, planifica trayectorias, anticipa complicaciones, mejora precisión, visualización de anatomía en tiempo real, simulaciones, entrenamiento virtual, desarrollo acelerado de fármacos. IA y aprendizaje profundo cambiarán la forma de descubrir medicinas, adaptarlas al paciente individual, reducir fallos, reducir tiempo y costo. Equidad global en salud. Si se implementa correctamente, la IA puede llevar servicios de salud a zonas remotas, países con pocos recursos, pero debemos evitar que solo beneficie a los ricos. En 10 años, la conversación será distinta. La pregunta ya no será ¿qué tan buena es la IA?, sino ¿qué tan humana es la IA? ¿La usaremos para empoderar al paciente o para automatizar y deshumanizar? Esa será la gran elección. Ahora bien, ¿qué puedes hacer tú? ¿Cómo puedes participar en esta revolución? Aquí 3 acciones concretas. Infórmate y cuestiona. Lee. Pregunta. Exige transparencia. Si eres paciente, pide cómo se usa la inteligencia artificial en tu diagnóstico o tratamiento. Si eres profesional de la salud, busca capacitación. La IA funciona mejor cuando el humano sabe lo que hace. Promueve normativas que regulen cómo se usan los datos, que garanticen la paz de errores, que eviten sesgos. Firma peticiones, comparte información, exige que se escuche la voz de los pacientes. Sé protagonista de tu salud. Usa las herramientas disponibles en apps de salud, monitoreo, estilo de vida. Colabora con tu médico. No esperes que la IA lo solucione todo. Tu salud es responsabilidad tuya también. El pulso entre la máquina y el alma humana. Dicen que el corazón humano late unas 100,000 veces al día y que en cada una de esas pulsaciones, la tecnología está más cerca de entendernos. Pero la pregunta es, ¿debería hacerlo? La inteligencia artificial no solo está aprendiendo a leer nuestros cuerpos, sino también nuestras emociones. Ya existen algoritmos capaces de detectar depresión en la voz, ansiedad en la mirada, o incluso predicciones sobre el riesgo de suicidio antes de que el propio paciente lo sepa. Suena increíble y aterrador a la vez, porque si una máquina puede anticipar el dolor humano, también puede manipularlo. La frontera entre ayudar y controlar se vuelve cada día más delgada, y ese será el verdadero desafío del futuro, no qué tan rápido evolucione la IA médica, sino qué tan humanos seguimos siendo en medio de esa evolución. Imagina un hospital del futuro sin esperas, sin errores, donde cada paciente es diagnosticado en segundos, pero también sin rostros, sin conversaciones, sin contacto humano. Un sistema perfecto, pero vacío. Por eso, más que preguntarnos cuánto puede hacer la IA por nosotros, debemos preguntarnos qué queremos seguir haciendo nosotros mismos. El médico que escucha, el científico que duda, el paciente que confía. Esas son las piezas que ninguna inteligencia artificial podrá reemplazar. Y quizás, en ese equilibrio entre el algoritmo y la empatía, encontremos la verdadera revolución. Una donde la tecnología no sea la protagonista, sino el aliado invisible que potencia lo más sagrado que tenemos, nuestra humanidad. Porque si algo nos ha enseñado la historia, es que las máquinas pueden aprender a pensar, pero solo nosotros podemos aprender a sentir. Porque al final, la IA tiene un poder inmenso, pero sin humanidad, sin propósito, sin ética,
se convierte en una herramienta más. Hagamos que esta revolución médica no sea solo de máquinas, sino de personas. Gracias por acompañarme. Cuida tu salud, cuestiona la tecnología, y juntos construyamos un futuro donde la IA salve vidas y preserve lo que nos hace humanos. Este viaje nos ha mostrado cómo la inteligencia artificial ya está salvando vidas, cómo enfrentamos sus desafíos y hacia dónde vamos. La medicina del futuro es colaborativa y humano, pero lo más importante, que siga girando en torno a las personas, porque la tecnología puede mejorar la eficiencia, acelerar descubrimientos, ampliar el acceso, pero no puede reemplazar la compasión, la decisión médica, la confianza. Gracias por ver este video. Comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete, activa la campanita, deja un comentario. ¿Cómo crees que la IA cambiará tu vida médica? Déjamelo saber abajo. Si quieres seguir explorando el futuro de la salud, te invito a suscribirte, compartir, mantener siempre la curiosidad. Hasta la próxima.